¿Qué tal, compañeros y profesora? Mi nombre es Carla Janet Oliver Delfín. Soy alumna de la Universidad Siglo XXI, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social en línea. Les voy a presentar el tema de los modelos de explicación de la realidad social. Aquí veremos los temas de marxismo, el funcionalismo como perspectiva teórica para el análisis social, Max Weber y la teoría comprensiva como perspectiva teórica para el análisis social, la teoría crítica o teoría neomarxista, Jürgen Habermas y su análisis del capitalismo avanzado. El marxismo. El marxismo fue creado por Karl Marx. Su fecha de nacimiento es el 5 de mayo de 1818 y fallece el 14 de marzo de 1883. Podemos hablar un poco de su biografía. Él fue un filósofo economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante, comunista prusiano de origen judío. En su vasta pero influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Junto a Friedrich Engels, él es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. ¿Qué es el marxismo? Los creadores del marxismo, como lo mencioné anteriormente, son Karl Marx y Friedrich Engels. Ambos eran intelectuales y alemanes. La propuesta fundamental del marxismo se basaba en alcanzar una sociedad sin distinción de clases. El socialismo es la versión contraria del capitalismo, por eso ponemos aquí socialismo versus capitalismo. Se trata de las clases sociales predominantes, es decir, en este caso sería la burguesía versus el proletariado. La burguesía eran las personas que pertenecían a la clase alta y el proletariado son las personas o la parte de la sociedad que pertenece a clase media, media baja, baja, entre otras. La solución del marxismo consta de una revolución comunista. Consiste esta en eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Y a causa o consecuencia de esta revolución se formarían hombres justos, libres e iguales. Ahora veremos el funcionalismo. Sus autores principales son Emily Durkheim, Herbert Spencer y Talcott Parsons. Ahora, ¿qué es el funcionalismo? Bueno, la definición corta sería doctrina sociológica y antropológica que considera que la sociedad está constituida por partes que funcionan para mantener el conjunto y en la que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de otras. Es decir, como supongamos que el motor o el funcionamiento de un reloj siempre tienen que embonar los engranes, siempre tiene que haber una sinergia entre cada una de las partes. Asimismo, el funcionalismo define a la sociedad. Si una de estas partes falla, todo el sistema o toda la sociedad va a fallar. El objetivo del funcionalismo era tratar de entender o explicar el qué o por qué de la conducta humana. Estudio de la estructura social dentro de un sistema. Se basa en sistemas y subsistemas. Un sistema, por ejemplo, es una sociedad y subsistemas son los elementos que conforman a esta sociedad. Por ejemplo, la escuela, la familia,
el gobierno, el mercado, la iglesia, las empresas, etc. Homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, es el equilibrio. Significa que debe permanecer en todo el sistema para el buen funcionamiento social, o bien una sinergia, como les comenté anteriormente. Pasamos ahora con Max Weber y la teoría comprensiva como perspectiva teórica para el análisis social. ¿Quién fue Max Weber? Su nombre completo es Maximilian Karl Emil Weber. Él fue un alemán que nació en Erfurt el 21 de abril de 1864 y muere en Múnich el 14 de junio de 1920. Él fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Fue considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. La teoría comprensiva. ¿Qué es la teoría comprensiva? Bueno, el conocimiento humano debe dividirse en ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales se podría decir que son exactas. No, las ciencias naturales se podría decir que son exactas y las ciencias sociales son subjetivas y son inciertas porque tratan del estudio del ser humano, el cual es impredecible. La ciencia social también es conocida como la ciencia del espíritu, porque investiga los valores, los cuales son de carácter subjetivo. Trataba la teoría comprensiva de entender las razones de la conducta humana a través de la investigación de los valores, es decir, valores como el respeto, la tolerancia. A través de ese tipo de investigación era como se determinaba cierta problemática o como se detectaba o se diagnosticaba cierta teoría. Concibe la teoría comprensiva al individuo como un depositario de un conducto con sentido, es decir, de una conducta con sentido, es decir, como si los seres humanos fuéramos un recipiente que guarda una conducta o que guardamos conductas que tienen algún sentido en específico. Todo tiene una razón y todo tiene un porqué. Los tipos básicos de acción social. La teoría comprensiva decía que había un tipo básico que es el racional, el de las creencias en valores, el emocional y el tradicional. El racional se podría decir que es valga la redundancia, el raciocinio del hombre, ¿no? El pensamiento lógico. Las creencias en valores es el tipo de conducta que se lleva a cabo por las creencias que ya se han venido inculcando dentro de tu familia o que has adquirido a lo largo de tus vivencias empíricamente. Y la emocional, pues obviamente tiene que ver todo con las emociones, y la tradicional es como un tipo básico de herencia. Los tipos ideales son una construcción mental de personalidades, clases, grupos o autoridades, promedios estadísticos que describen cierto grupo de personas, pero no existen. Por ejemplo, podemos describir a los alumnos de sexto grado de primaria, los cuales son irresponsables, la mayoría porque provienen de padres separados, ¿no? O sea, ese es un tipo ideal, es como una manera de definir a un cierto grupo, pero en realidad no todos son así. Más, sin embargo, se caracterizan por esas cualidades. La teoría neomarxista. El origen de esta teoría es el siguiente. El neomarxismo fue una escuela del siglo XX.
El neomarxista es también usado para describir la oposición o desigualdades experimentadas por países en vías de desarrollo en el nuevo orden económico internacional. Una de las ramas del neomarxismo es la teoría crítica. Se denomina teoría crítica a las teorías del conjunto de pensadores de diferentes disciplinas asociados a la Escuela de Frankfurt, Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheim, Marcus Jürgen Habermas, Oscar Necht o Hermann Schopenhauer, entre otros. Ahora hablaremos de la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Bueno, ella cuestiona el papel que tienen los medios de comunicación en la sociedad. Propone que el principal objetivo es el de manipular a las masas. Como bien sabemos, los medios masivos de comunicación tienen una gran influencia en las personas, en la sociedad. Por ejemplo, la televisión, la radio, ahora el internet, los medios impresos como los periódicos y las revistas. Esos son los medios masivos de comunicación, los cuales pues ejercen una gran influencia en lo que es nuestras decisiones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, etc. Se basa la teoría crítica en el concepto de la industria cultural. La teoría crítica tiene un enfoque marxista, mantiene a las personas entretenidas y ejercen sobre ellas dominación ideológica en cuestión de los medios de comunicación, como les comenté anteriormente. La teoría crítica se trata de un plan de acción para generar productos que promuevan el consumo y la homogeneización de ideas y gustos en las masas. Las industrias culturales construyen una cortina de humo que no permita a las personas desarrollar su capacidad de crítica para analizar al mundo. Precisamente por eso se llama teoría crítica, porque si bien las personas toda la vida, desde los inicios de la creación, hemos trabajado. Normalmente antes se trabajaba en el campo. Sin embargo, con la modernización y con el transcurrir del tiempo, pues la gente ha dejado de trabajar en el campo para trabajar en las industrias, en las empresas. Asimismo, es como los medios de comunicación han influido tanto en la sociedad para que las personas no tengan o no crean que tienen otra opción más que trabajar en una industria o en una empresa la cual pertenece a la burguesía, a las personas con mayor poder o mayor riqueza en la sociedad. Es necesario preguntarnos por qué escuchamos cierta música, por qué leemos ciertos libros, por qué tenemos ciertos gustos a la hora de incluso de comer, porque hemos sido tan influenciados por los medios de comunicación, medios masivos de comunicación, que aunque nosotros pensemos que no pertenecemos al sistema o que somos originales o diferentes, estamos influenciados de alguna manera, ya sea consciente o subconsciente, por este tipo de medios de comunicación. ¿Quién es Jürgen Habermas? Bueno, él es un filósofo y sociólogo alemán, conocido sobre todo por sus trabajos en filosofía práctica, ética, filosofía, política y del derecho. Gracias a una actividad regular como profesor de universidades extranjeras, especialmente en Estados Unidos, así como por la traducción de sus trabajos más importantes a más de 30 idiomas. Sus teorías son conocidas, estudiadas y discutidas en el mundo entero. Habermas es el miembro más eminente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y uno de los exponentes de la teoría crítica desarrollada en el Instituto de Investigación Social.
Entre sus aportaciones destacan la construcción teórica de la acción comunicativa y la democracia deliberativa. Hablaremos ahora del capitalismo avanzado. Punto número 1. Dirigir la atención a buscar un nuevo tipo de relación entre técnica y política. Punto número 2. Acción técnica, trabajo o acción dirigida a la consecución de un fin. Es la acción instrumental, la elección racional o una combinación de ambas. Punto número 3. Acción comunicativa o interacción. Es la interacción mediada por símbolos. Se rige por normas obligatoriamente vigentes que definen esperanzas recíprocas de comportamiento y que han de ser comprendidas y reconocidas al menos por dos sujetos actuantes. Un ejemplo, punto número 4, de acción comunicativa podría ser un cumplimiento de un contrato, o decir la verdad, o no quitar la vida a un inocente. Punto número 5. La acción técnica nos exige el aprendizaje del saber suministrado por las ciencias naturales y la adquisición de habilidades. Y por último, punto número 6. La acción comunicativa nos pide hacer nuestras las normas morales que nos lega la tradición cultural y la configuración de estructuras de la personalidad. Y esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta exposición. Muchas gracias.